aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estarás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Quiero que en tu lugar pienses en aquel héroe de la Biblia con el que más te identificas. No sé, podría ser Abraham, Moisés, algunos jueces, Gedeón, Débora, incluso del Nuevo Testamento, Pedro, Juan. Hay muchos, ¿no? Y si te pones a pensar por qué los admiras o por qué te identificas con ese personaje y qué es lo que logró hacer. No sé, yo pienso en Moisés, cómo pudo estar al frente de un pueblo que se quejaba por todo, a pesar de todas las cosas, pero él siguió adelante. Él pudo haber dicho, sí, ya, consúmelos Dios, ya no los quiero ver, pero no. Y sabes, ellos no llegaron hasta allá, sino pasando por un proceso. Ellos fueron seleccionados, elegidos por Dios. Y cuando Dios los elige, pues empieza a trabajar con ellos. Si se fijan, ellos tenían una muy buena relación con Dios. Y en esta mañana quiero invitarte a que lo pienses en tu vida. Pablo le habla a los Filipos y dice que estén persuadidos de esto, que el que comenzó en ellos la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te frustres si las cosas no te están saliendo bien, si piensas que estás equivocación tras equivocación, si te sientes que no vales para estar acá. ¿Sabes? Dios de todo el mundo te eligió a ti. Y dice Jeremías 29:11, creo que lo conoces, porque yo
pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, esto es un proceso. Estás aquí porque Dios tiene un plan para ti. Estás aquí porque Dios quiere que te prepares. A lo mejor pensabas que venías al seminario solamente a aprender, pero no, Dios trabaja de muchas otras formas aquí en el seminario y estás seguro que Dios es fiel para completar lo que empezó en nosotros. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Amén. Así como estás de pie, te voy a invitar que abras tu Biblia en Filipenses 4. Filipenses 4, del 4 al 7. Dice la palabra de Dios, todos juntos: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pueden ocupar sus lugares y así le doy lugar a nuestra hermana Eli. Tengo bichos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo? Ya se escucha diferente. ¿Saben? He estado, con el paso del tiempo uno se va dando cuenta que la vida del cristiano puede compararse como un gran combo, de esos combos que nos ofrecen en el cine. No sé si han ido, y cuando tenemos la oportunidad de no meter de contrabando las papitas y el refresco en la bolsa, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de ir directamente ahí al mostrador y elegir si queremos las papas, las palomitas acarameladas o con mantequilla o naturales, y nosotros las elegimos dependiendo el gusto que tengamos por las palomitas. A mí en lo particular me gustan mucho las naturales, bañadas de salsa así tremendamente. Pero nosotros podemos elegirlas, cuando tenemos la capacidad de ir ahí a la ventanilla. ¿Saben? La vida cristiana más o menos puede compararse, sí, como un combo, en el cual está lleno de muchas cosas que podemos experimentar en nuestro andar con Cristo. Tenemos muchas alegrías que van en ese ¿cómo podríamos decirle? En ese platito, en la cajita, ¿no? Van las alegrías, van las tristezas, van las enfermedades, van las preocupaciones, van también los éxitos, van los retos, y van todas y cada una de las cosas que podemos experimentar en la vida del cristiano. Y no podemos decir, esto no me gusta, me gustaría que mi caja de palomitas solamente tuviera esto, como lo hacemos cuando las compramos. En la vida del cristiano van incluidas todas, unas con otras, sin poder decir, de esto no quiero. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos solamente las cosas buenas en el ministerio? Tener ministerios exitosos, tener vidas felices y plenas,
en todo su esplendor, pero la verdad es que pasamos por diferentes tiempos en donde hay cosas buenas y hay cosas malas. En la carta a los Filipenses estaba sucediendo algo muy particular. Era un tiempo en donde se habían infiltrado muchos misioneros judaizantes, en donde les pedían a los cristianos de ese tiempo, cristianos convertidos, que volvieran a las prácticas de la ley. Y entonces Pablo tiene que escribirles y recordarles nuevamente: esto no está bien, ustedes ya fueron librados de esta situación. Lo que tienen que hacer es aceptar las cosas que son inherentes a la vida del cristiano. Había una cierta influencia que parecía haber hecho surgir en la iglesia de Filipos una división en donde había creyentes que creían en esta parte de la teología de la prosperidad, que hoy en día nosotros estamos viendo muy común también en muchos movimientos que se llaman cristianos, en donde se le dice al cristiano: declara por fe que lo vas a recibir, reclámale a Dios sus promesas, porque tú eres un príncipe y una princesa de Dios. Y entonces vemos a muchos creyentes que creen en esto, que el cristiano debe ser exitoso, que el cristiano debe tener siempre la victoria, que el cristiano siempre debe de ir avante en medio de cualquier situación. Pero eso está muy lejos de lo que la palabra de Dios enseña. El mismo apóstol Pablo fue sometido a sufrimiento. Y entonces en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, podemos ver este bello himno que está en esta sección, en donde nos habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Dice el versículo número 5, dice: quien siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló. Cristo tenía la oportunidad y la posibilidad de renunciar al sufrimiento que iba a pasar por causa de nosotros, pero para cumplir con su ministerio era necesario que él atravesara por esa situación. Y entonces, si Cristo atraviesa por esas situaciones, ¿por qué el creyente piensa que él no debe atravesar por esas cosas? ¿Por qué creemos que nosotros, o a nosotros, Dios debería eximirnos de los problemas, de las necesidades, de las enfermedades, de las persecuciones? Ahora, con esto que se ha estado dando acerca de la inmigración allá en Europa, Dios ha puesto un peso en mi corazón y he estado orando mucho por esta situación, por los libaneses, por los sirios, por todos ellos. Y mi oración era al Señor: Señor, pues toca el corazón de los gobernantes, porque muchos de ellos están huyendo de sus países por un mal gobierno, por el egoísmo, por la gran maldad que existe en sus gobernantes, por no ser justos y por no proveer a su pueblo de un mejor ambiente para vivir y desarrollarse. Y oraba acerca también del grupo islámico de ISIS. Y ustedes, quienes me conocen, y decía ahorita Gil, ¿con quiénes de los personajes de la Biblia te identificas? Y creo que yo me identificaría con uno de los hijos del trueno. Yo soy de las que cuando veo una situación, soy la que dice: Señor, que descienda fuego del cielo sobre ellos. Señor, que pensaba hace unos años aquí en México, Señor, que haya un terremoto tan grande y solo se vayan al hoyo los narcotraficantes y todos aquellos que hacen maldad en nuestro México, ¿no? Y entonces mi oración hacia ISIS era en ese sentido: Señor, haz justicia y deténlos y no permites que avancen ni sigan haciendo tanta maldad en las personas. Pero he estado viendo esta situación, cómo eso está afectando el crecimiento del evangelio en aquellos lugares, y a pesar de que muchos creyentes han perdido la vida, el evangelio está creciendo. Y uno dice: bueno, ¿cómo una cosa mala puede llevar a algo bueno? Que es la expansión del evangelio. Y saben, cuando nosotros atravesamos por dificultades en nuestras vidas, podemos estar seguros que el resultado va a ser bueno, que el Señor va a manifestar su gloria en medio de cualquier situación en la que estemos viviendo. El apóstol Pablo nos invita una y otra vez a alegrarnos en medio del sufrimiento. ¿Cómo podemos nosotros alegrarnos en medio del sufrimiento? La verdad es que parece una paradoja. Cuando estamos sufriendo, lo que nos pasa es entristecernos, afligirnos, ahora sí que muchos decimos por ahí, tirarnos al hoyo,
porque no sabemos qué hacer en medio de una situación dada. Pero el apóstol Pablo nos invita a alegrarnos, a gozarnos en medio de la situación. Y miren que Pablo lo decía con autoridad. Pablo sufrió, dice, muchas calamidades mientras él ministraba. Fue preso, fue encarcelado, fue sometido a martirio y muchas cosas más. Y él, en medio de esas situaciones, nos dice: alégrense, gócense en el Señor. La alegría y el regocijo, obviamente, no están anclados en una alegría superficial. La gente en el mundo que no conoce del Señor puede decir: bueno, pues ¿cómo puedo sonreír en medio de esto si se murió mi mamá, ¿no? Y decimos: sí, es verdad, o sea, hay un dolor y es natural sentir ese dolor, pero ese dolor no va a hacer que yo pierda la perspectiva de las cosas que están sucediendo alrededor, de las cosas que Dios está haciendo en mi vida y en la vida de aquellos a quienes el Señor va a tocar por medio de esta situación. Entonces, esa alegría se trata de una alegría que tiene una raíz profunda y que está fundada o fundamentada o arraigada en el conocimiento de quién es Dios, de que las cosas que el Señor permite que pasen tienen una razón de ser. Y la Biblia es muy clara cuando nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos a los que amamos a Dios conforme fuimos llamados también con un propósito. Y entonces, cuando nosotros pensamos en esta situación, bueno, esto que me está pasando en este momento, Dios tiene el control de ello. Y entonces puedo tener paz en medio de la tribulación. Y a pesar de que pudiera pasar mucho tiempo y las cosas no se solucionaran como yo quisiera, puedo tener paz y saber que el Señor guardará mi vida, que el Señor guardará todo aquello que conforme a sus planes Él ha establecido para llevarnos adelante. Entonces, ¿cómo mantener la paz en medio del sufrimiento? Pues la primera recomendación que el apóstol Pablo nos da es manteniéndonos alegres en medio de cualquier situación. El énfasis que da el apóstol Pablo acerca de la palabra siempre, y lo vemos aquí en el capítulo 4, verso 4, dice: alegraos o gozaos en el Señor siempre, y dice: insisto, alegraos en el Señor. Y ese énfasis que pone Pablo ahí es una palabra griega que se encuentra en futuro, y esta se traduce de esta manera: les he dicho y se los volveré a decir. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué no lo volverá a decir? Porque la verdad, la naturaleza humana es así. Salimos de una y podemos ver la victoria que Dios da en medio de esa situación y podemos sentirnos a gusto, pero más adelante vendrá alguna otra situación y volveremos a entrar en conflicto otra vez y volveremos muchas veces a angustiarnos, a preocuparnos por las cosas. Pero el apóstol Pablo nos dice: insisto, alégrense en el Señor, manténganse alegres, sea cual sea la situación que estemos viviendo, alégrense en el Señor. ¿Cómo entonces podremos mantener la paz en medio de la tribulación? También manteniéndonos amables con todos. Regularmente, cuando nos encontramos pasando por alguna prueba, yo no sé cómo lo hagan ustedes, pero yo soy de las personas que se enojan. Me enojo. Y me enojo porque yo sé lo que tengo que hacer y que es depender de Dios. O sea, yo no tengo el control de las cosas, yo no puedo hacer nada en esa situación. Y entonces, cuando yo agarro las cosas y las cargo yo sola, me enojo porque digo: es que yo sé que debería de dejarlo en el Señor. Pero hay muchos que se entristecen, que se deprimen, que se aíslan y que también cargan solos con su situación, y no dejamos que la amabilidad o que la gentileza esté a nuestro alrededor. Y entonces, cuando los demás se acercan a hablarnos, andamos así, les digo, así como espinositos, ¿no? O como gatos espinados, así nos hablan y ¿qué pasa, no? Y tiene que ver por cómo nos sentimos. Y entonces el apóstol Pablo nos invita a hacer esto, ser amables, ser gentiles con todos.
Y quiere decir que a pesar de las situaciones que estemos viviendo, debemos tratar de mantener. Y esta palabra de que seamos amables con todos, no solamente tiene que ver con los creyentes en nuestra iglesia. Regularmente cuando compartimos alguna necesidad, y pienso mucho aquí en el seminario, pues nos portamos bien, tratamos de ser amables unos con otros, y en nuestras iglesias también tratamos de dar buen testimonio, que vean que a pesar de que estoy pasando por esto, pues me mantengo sobrio, me mantengo confiado en el Señor. Pero ahorita nosotros no tenemos esa situación de vivir cerca de nuestra familia o de tener unos vecinos que se dan cuenta de nuestro semblante, que se dan cuenta de nuestras actitudes, y que ellos pueden decir, bueno, conoce a Dios, y parece que no lo conoce, porque anda igual o más preocupado que yo, ¿no? Y a veces recibimos palabras de aliento de gente que no conoce a Dios y dice, pues no se preocupe, dicen que no hay mal que dure 100 años ni gente que lo soporte, ¿no? Y entonces de repente nos dan algunas lecciones ellos acerca de mantener esta parte de la paz, la calma en medio de cualquier situación que podamos enfrentar. Esta parte de ser gentiles y de ser amables con todos no es excluyente solamente de serlo dentro de la iglesia. Tenemos que serlo también con aquellos que nos rodean, porque en medio de eso podemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo, aún en medio de estas cosas. Hace un tiempo, una de mis sobrinas tuvo que venir al hospital de cancerología. Le habían detectado un pequeño problema en uno de sus riñones. Y obviamente pues es una niña y nos pegó mucho en el estado de ánimo, porque decíamos, ¿qué va a pasar si es cáncer? Y tan pequeña, y bueno, uno se hace su película ahí en la mente, ¿no? Y lo sorprendente era ver cómo sus padres, en medio de esa situación, ya en el hospital, la niña llegó a un cuarto en donde estaban muchos niños ya con tratamiento de cáncer, y la verdad el aspecto físico de ellos estaba muy deteriorado y muy difícil. Y entonces la mamá de mi sobrina testificaba y decía, yo sé que el Señor nos va a liberar, nos va a levantar de esta situación y no va a permitir que vaya más allá de esto. Y ella decía, y si el Señor lo permite, bueno, por algo lo habremos de pasar. Y mientras ella compartía del evangelio ahí en la sala de donde estaban estos niños, había algunas mamás, y una de las mamás le decía a mi prima, decía, bueno, pues mi hija llegó así, con un dolorcito, y también le detectaron unas manchitas en su riñón, y me decía, no es nada, va a estar bien. Nada más queremos cerciorarnos si es o no es, ¿no? Y dice, y aquí está mi hija. Y obviamente, pues la situación física de su hija era muy, muy mala. Y a pesar de esa realidad que pudiera estar presente en medio de esa situación, ella decía, sea lo que sea, yo voy a alabar al Señor y no voy a dejar de compartir las cosas que el Señor ha hecho. Gracias a Dios, el Señor libró a mi sobrina de cáncer. Pues solamente fue una sospecha ahí que tuvieron que revisar, y el Señor se manifestó. Pero de verdad, cuando estamos en medio de situaciones así, tendemos a abstraernos, tendemos a ensimismarnos en nosotros mismos, y a veces nos preguntan, ¿qué tienes? Y decimos, nada. ¿Cómo estás? Bien. Y es evidente que no estamos bien y que no pasa nada. Y entonces cargamos con las situaciones que traemos, y a lo mejor tiene que ver mucho con la cultura, pensando aquí en los que estamos en el seminario, porque no nos tenemos la confianza suficiente para expresar nuestro dolor o nuestro sentir. Y entonces preferimos cargar con lo que nos pasa y no aplicamos esta parte de sobrellevar el dolor unos con otros. Y a mí me sorprende mucho, de repente a veces damos testimonio aquí, agradecimiento de cosas que uno dice, wow, ¿y cómo pudo con eso solo, no? O sea, ¿cómo aguantó? Y por más valientes y fuertes que seamos, la verdad que el desgaste emocional y espiritual es mayor cuando lo cargamos nosotros solitos. Y tiene mucho que ver con la parte de nuestro orgullo, y tiene mucho que ver con la parte también de nuestra soberbia. ¿Cómo? No, pues cómo me voy a mostrar así con ellos, ¿no? Que vean que le ando ahí batallando con esto. Pero la verdad es que aún en medio de las dificultades, nosotros podemos ser de testimonio entre nosotros mismos y mostrarnos vulnerables.
somos humanos y los problemas y las situaciones difíciles a todos nos van a llegar de una forma o de otra. La cosa es, estamos siendo o manteniéndonos amables con los demás y a través de esto mostrando esta parte del testimonio que el Señor puede estar haciendo alrededor nuestro. ¿Cómo entonces también podremos mantenernos en paz en medio de cualquier situación? Y una de las cosas que es bien clara y que nos dice el apóstol Pablo es esta parte, mantenernos confiados. Dice el apóstol en el verso número 6, dice, no se inquieten por nada. ¿Han sentido inquietud por alguna cosa o un afán por alguna cosa? Y de verdad es la cosa más horrenda que nos puede pasar. Mantenernos afanados, de verdad es una angustia terrible que uno experimenta. Parece uno el demonio de Tasmania, pero en nuestro interior hay tantas cosas que se vienen y uno se pregunta y se agolpan en nuestro ser por ese afán que tenemos, por esa tremenda preocupación acerca de lo que nos sucede. Y el apóstol nos invita a esto, no nos afanemos por nada, dice, antes debemos presentar a Dios nuestra necesidad. Y nos habla de maneras específicas cómo hacerlo. Dice, en toda ocasión. A veces estamos pasando por alguna situación difícil y es bien increíble que ni nosotros mismos oramos por nuestra necesidad. Pedimos a otros que oren por nosotros, pero nosotros no lo hacemos. Y dejamos las cosas así, las soltamos, pensando que por arte de magia se van a solucionar. O les damos la vuelta, no sé si como, no quiero pensar en eso. Pero no oramos al Señor, no presentamos nuestra situación delante de Él. Y es obvio que el Señor la conoce. Pero nosotros necesitamos abrir nuestro corazón a Dios y decirle lo que nos pasa y decirle lo que sentimos y lo que necesitamos. No porque Dios necesite saberlo, Él ya lo sabe. Nuestro corazón, nuestro espíritu necesita entrar en contacto y en comunión con Dios de esa manera. El apóstol nos invita, dice, a presentar en toda ocasión nuestras necesidades, pero dice también con todo ruego. Dice en toda ocasión, es una palabra que aparece en dos términos, y estos son en el griego, que es proseuse, a que se refiere a la oración en sentido general. O sea, cada vez que te acuerdes, ora por tu necesidad, pero también aparece la palabra deisis, que indica un ruego con un fuerte sentido de necesidad, hasta no conseguir lo que necesitamos, hasta no ver que el Señor nos ha contestado. Y bueno, esto va a ser independientemente de la voluntad de Dios, y muchas veces el Señor no nos va a contestar conforme nosotros queremos, pero de que va a contestar, va a contestar. Eso nosotros lo sabemos y tenemos que tenerlo presente cada vez que nosotros oramos a Dios por alguna situación. De que el Señor contesta, hermanos. Pero tenemos que presentar a Dios estas necesidades que muchas veces nos carcomen nuestra paz, carcomen nuestro espíritu y no nos dejan vivir en libertad. Tenemos también que agradecerle a Dios por la respuesta que Él nos dé. Nuevamente, independientemente de la respuesta a nuestra necesidad, debemos agradecer a Dios por ello. ¿Quién nos decía en la mañana? Pues para expresar necesidad, sí, muchos tenemos necesidades, pero a veces para expresar gratitud, pues nos quedamos cortos, se nos olvida agradecer a Dios por aquellas cosas que el Señor está haciendo. Hay no sé cómo se les llaman a las fotos, mensajitos que mandan por ahí por el Face. Y decían en son de chiste, por favor, cuando suban alguna necesidad en el Face, después avísenos en qué terminó, porque me quedo con la angustia, ¿no? Eso sucede, hermanos. A veces sí compartimos lo que sucede a nuestro alrededor o nuestras vidas, pero muy pocas veces damos testimonio de las cosas que Dios hace, de las respuestas que Dios da a nuestras vidas. Y entonces nos acostumbramos a que así debe ser, que hay algo que nos preocupa y que Dios va a hacer algo y las cosas se quedan así.
Debemos aprender a ser agradecidos. Como conclusión, ¿cómo podemos vivir en paz en medio de las tribulaciones? Pues debemos mantenernos alegres, debemos mantenernos amables con todos y debemos mantenernos confiados en que el Señor hará. Recibiendo la paz que sobrepasa todo entendimiento, esta paz se va a experimentar aunque no la alcancemos a entender. Y Charlie compartía en la semana, ¿no?, la situación de sus papás, y yo decía, pues no se veía preocupado, ¿no? Obviamente no soy de su círculo íntimo de amigos, ¿verdad? Pero vaya, y yo pensaba, bueno, ¿cómo puedes vivir con una angustia así? Y de verdad, o sea, yo no sé quienes estuvieron cerca de Charlie, cómo lo vieron en medio de esa situación, si observaron en él paz, confianza en Dios, si observaron en él angustia o afán. Pero la verdad es que en medio de esas situaciones, Dios nos da una paz que no podemos explicar, que no podemos entender nosotros mismos, pero que cuando nosotros hacemos estas cosas, mantenernos alegres, siendo amables con otros y también manteniéndonos confiados en el Señor, Él da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede explicar y que muchas veces nosotros mismos no podemos entender. Y dice al final de estos versos, Él guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¿Saben? Cuando no hacemos estas cosas, viene a nuestra mente muchos conflictos espirituales y pensamos y le preguntamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué dejas que me pase esto? ¿O por qué no me has contestado? Y empezamos a culparnos de cosas que no debemos culparnos y empezamos a envidiar a otros porque vemos que a otros les va mejor que a nosotros, o porque vemos que a Dios a ellos ya les contestó y a mí no me ha contestado lo que le he pedido. Y entonces hay una guerra en nuestro corazón y en nuestra mente, porque la tribulación por la que pasamos nos ciega y no nos deja tener esa paz que el Señor quiere darnos en medio de cualquier situación. Si nosotros hacemos estas cosas, el Señor guardará nuestros corazones. Y ese término guardará proviene de un vocablo militar, en donde estaban los centinelas cuidando la ciudad. Y era obvio que no dormían y que estaban al pendiente de cualquier movimiento o situación alrededor de la ciudad. ¿Saben? Dios no duerme y está así como ese centinela cuidando de nosotros y ayudándonos en medio de esa situación que a nosotros nos tiene tan angustiados. Mantengámonos entonces alegres en medio de las pruebas, amables con todos y también confiados en el Señor. El Señor dará esa paz que nosotros no podremos entender, pero que sí la da. Vamos a orar.